Querido Padre, Señor, nuevamente vamos ante ti, Señor, Amén. pidiendo tus bendiciones. Guíanos, dirígenos, redargúyenos, enséñanos en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Sí. Estamos viviendo en un tiempo apremiante, un tiempo donde las profecías se cumplen diariamente y nos muestran que Cristo está a las puertas. Y el pueblo de Dios necesita estar conectado con el poder de Cristo Jesús, como nunca antes. El pueblo de Dios necesita tener un avivamiento y una reforma en nuestro medio. El pueblo de Dios necesita despertar a las realidades eternas. Es triste ver que a veces vivimos en un letargo, en una adormecer, aun cuando estamos viendo que Cristo está a las puertas. Y qué más quisiera uno como líder de iglesia ver que la iglesia se reaviva. Y saben ustedes que a veces nosotros también necesitamos reavivarnos diariamente. Y mis queridos hermanos, en el libro de Isaías 43 nos dice lo siguiente: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Estamos viviendo en un tiempo en el que tenemos que prepararnos, preparar nuestro corazón, prepararnos a nosotros mismos, preparar a nuestra familia, preparar nuestro hogar, prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor. Amén. Pero dice que debemos de enderezar lo que está torcido, lo que está chueco, lo que no está funcionando, tenemos que dejarlo a un lado. Las cosas del mundo, dejarlas a un lado. Mis queridos hermanos, tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo. Amén. Y cuando nos preparemos, entonces prepararemos camino para su retorno. Amén. El último mensaje que será proclamado a este mundo, nosotros lo encontramos en Apocalipsis capítulo 18, versículo del 1 al 5. En Apocalipsis capítulo 18, versículo del 1 al 5, encontramos el mensaje, el cual muchos de nosotros lo conocemos como el último clamor. Y ese último clamor es un mensaje que va directo a cada corazón de este mundo. Y dice la palabra de Dios: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada ¿con qué cosa? Con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Este último clamor dice que cada uno de nosotros alumbraremos al mundo ¿con qué cosa? Con la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su carácter. No vamos a dedicar mucho tiempo en explicarlo, pero el carácter de Dios alumbrará el mundo, y entonces el mundo se darán cuenta
que Cristo Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que solamente a través de Él obtenemos la salvación por nuestros pecados. Este mensaje llegará a todo el mundo. Un mensaje en el cual debemos nosotros no solamente de proclamarlo, sino de demostrarlo, de vivirlo. Si yo preguntase en esta mañana, ¿estamos viviendo el mensaje del cuarto ángel, que es el mismo mensaje del tercer ángel? ¿Cómo podríamos estar viviendo ese mensaje? Como pueblo de Dios debiésemos estar viviendo hoy en día lo que nosotros creemos. Pero si no lo sabemos, lo que creemos, ¿cómo podremos vivirlo? La palabra de Dios dice que el pueblo padece por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Cómo podemos nosotros reflejar la gloria de Dios? ¿Cómo podemos llegar al momento del cuarto ángel y ser uno de aquellos que reflejaremos el carácter de Cristo? Vayamos al libro de Juan, capítulo 15. En el libro de Juan, capítulo 15, nos muestra cómo nosotros podemos prepararnos para nosotros reflejar el carácter de nuestro Dios. En Juan capítulo 15, vamos a leer del versículo del 1 en adelante. Y prestemos atención lo que la palabra de Dios dice. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve ¿qué? Más fruto. Y a vosotros que estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La única forma en que tú y yo podemos estar preparados para reflejar el carácter de Cristo es estar unido con Él. Y Él nos dará el fruto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué sucederá con aquel que no lleva fruto? ¿Qué dice? ¿Será qué? Cortado. ¿Qué significa cortado? Desechado. ¿Eso es lo que significa? Vamos a leer nuevamente el versículo 2. Y quiero que presten atención al versículo 2. Ustedes saben que a mí me gusta hacer preguntas para que nosotros podamos razonar. ¿Ok? Para que podamos ir más profundo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Ahora la pregunta es, ¿cómo un pámpano que está en Cristo, Dios lo rechaza? Pero está en Cristo. ¿Qué no predicamos? Ven a Cristo, entrégate a Cristo. Y ya tan pronto usted llega, entonces Cristo lo agarra y dice, no me gustaste. Afuera. Eso es lo que el versículo está diciendo. Porque dice, todo pámpano que está en ¿quién? En Cristo. Entonces, ¿qué nos quiere decir este versículo? ¿Que Dios nos rechaza porque no llevamos fruto? Pero espérenme, si estamos en Cristo, como que no hace sentido, no hace lógica. Ahora veamos el contraste en el versículo 6. El que en mí no ¿qué? Permanece, será echado fuera como pámpano, se secará y lo recogerán
y lo echarán en el fuego y arde. ¿Notaron? ¿Notaron? Que el que no está en Cristo, ese es el que se agarra y se echa afuera al fuego. Pero entonces, ¿qué pasa con este que está en Cristo, pero no lleva fruto? Ustedes saben, hay una cita, dice, en Conflicto de los Siglos, página 556, dice: Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios. Y mis queridos hermanos, cuando decimos que estamos en Cristo y yo llevamos fruto y el Señor nos rechaza, ese no es el carácter de Dios. ¿Cómo te dice: venid a mí, todo que esté cargado y cansado, que yo os haré descansar? Y cuando usted llega a Cristo, entonces dice Cristo: no, para afuera. Eso no es. Mi querido hermano, el Señor es maravilloso. Amén. Es grandioso. Amén. Es grande en amor y misericordia. El diablo quiere que digamos: Dios es injusto, no llevas fruto, para afuera. Si nosotros no somos papel de baño para ser tirados. Somos lo más preciado para el Señor. Amén. Por eso murió por ti y por mí. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, el punto principal. Yo cuando estudié, miré esto, alabé al Señor. Porque yo dije: yo soy uno de esos que tal vez no llevo fruto. Pero estoy contigo, quiero seguir contigo, tomo tu mano, pero me siento que no llevo fruto. ¿Qué hace lo que dice la palabra de Dios? Que dice que aquel que lleva fruto, ¿qué es lo que hace con el que lleva fruto? Lo limpiará. Lo limpia. ¿Y qué sucede? Para que lleve más fruto. Ahora, si usted va a la palabra original que dice quitará, es la palabra airo. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a entender lo que el Señor quiere decirnos. Dice: elevar, tomar sobre uno mismo y llevar lo que ha sido levantado, levantar del suelo, levantar hacia arriba, elevar. ¿Cuántos de ustedes han visto los plantíos de uvas? Todos. ¿La uva está en el suelo o está levantada? ¿Qué sucede si usted deja el ramo de uvas, la planta de uvas, en el suelo? Se tapa de tierra, se ensucia, no da buen fruto, no da fruto. ¿Por qué? Porque necesita ser ¿qué? Levantada. Entonces el Señor dice: tú que estás en mí, pero no llevas fruto, estate quieto. Mira que soy tu Dios y yo te voy a levantar. Oh. Man. Man, Dios es grande. Porque yo, siendo un pecador que no llevo fruto, que no sirvo para nada, el Señor dice: yo te voy a levantar. Yo te voy a cargar, te voy a llevar conmigo mismo. ¡Wow! Entonces el Señor dice, ahora leámoslo como debe de ser, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levantaré y lo cargaré en mis brazos. Amén. Amén. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Amén. Dios es grande, alabado sea Dios por él, por su grande amor. A veces creemos que el Señor es un Dios que es injusto y que nos hace para un lado. Hay muchos ministerios en el cual dice aquel, aquel. Dios lo tiene que cortar. Y todo su mensaje es solamente atacar y dirigir.
críticas y esto y lo otro. Pero por un lado el Señor nos dice, estás en mí, Amén. yo te levanto. Amén. Cuando está en el ejército la persona y una persona cae herida, ¿qué es lo que se dice? Hombre caído, médico. ¿Y qué es lo que llega? El médico llega y ¿qué hace? Lo levanta. Pero nosotros vemos a uno caído y decimos, quédate ahí. Cuando el Señor dice, yo te levanto. Amén. Dios es grande. Amén. Y mis queridos hermanos, cuando dice el Señor, dice, está en mí. El Señor nos cortará, nos limpiará, nos levantará y entonces, si no llevamos fruto, empezaremos a dar fruto. Amén. Pero ustedes notan ahora, cuando yo miré esto y el Señor, yo dije, Señor, es que entonces yo pido mal. Mis oraciones no son las correctas. Porque te pido de una forma que no es. Por eso el Señor dice, no recibís porque no sabéis qué. Pedir. Y al Señor le dije, Señor, no tengo frutos. Levántame porque yo no puedo levantarme solo. Amén. Llévame en tus brazos porque yo no puedo solo. Amén. Las angustias, los problemas, las dificultades de este mundo. Señor, necesito que tú me levantes, me limpies, me cures para que yo pueda llevar fruto. Amén. Porque si el Señor no hace todo lo que haga, no será el fruto del Señor, sino será mi propio fruto. Ahora yo ya sé decirle al Señor, Señor, levántame, límpiame y haz que tenga fruto. ¿Qué es el carácter del Señor? Juan capítulo 15, versículo 5 dice que nosotros debemos de llevar ¿qué? Mucho fruto. El asunto es tener fruto. El fruto, mucho. El asunto es que cuando tú tengas fruto, tú no te vas a dar cuenta que tienes fruto. Porque no es tu fruto, es el fruto del Señor. Amén. Amén. Y yo siempre digo, pues entonces yo soy uno de esos siempre que no tengo fruto, que necesito siempre ¿qué? Que el Señor me levante. Amén. ¿Notan? Amén. Porque en mí no hay nada. No hay nada en mí que yo pueda hacer para despertar los corazones. No hay nada en mí que yo pueda hacer para predicar la palabra de Dios. No hay nada en mí, mi querido hermano, no hay nada en mí. Ni mi cuenta de banco, ni mi carro, no hay nada que yo pueda hacer para la obra del Señor si el Señor primero no me levanta, me cura, me limpia y entonces empiezo a dar el fruto del Señor. Por eso nuestros hijos no escuchan. Por eso hay problemas en nuestros hogares. Porque no permitimos que el Señor nos levante. Pero ¿qué es el carácter de Dios? Miren, el fruto, siempre que hablamos del fruto, es el carácter de Cristo Jesús. Y noten lo que dice lo del carácter en Éxodo 33, 18 y 19. Ustedes recuerdan, Moisés se acercó a Jehová y le dijo, muéstrame ¿qué? Tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Después en el capítulo 34, versículo 6, entonces el Señor, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué? Y verdad. El diablo quiere que nosotros pensemos que Jesús es injusto y que nos rechaza. Pero la palabra de Dios y el mismo Señor nos dice, yo soy tardo en la ira y misericordioso, lleno de amor. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, cuando hablamos del fruto, dice la palabra de Dios,
Se va muy rápido. Bueno, dice en Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 46, dice, el objeto de la vida cristiana es ¿qué? Llevar fruto. La reproducción del carácter de Cristo en el creyente, para que ese mismo carácter pueda reproducirse ¿en quiénes? En otros. Si nuestros hijos nos miran que nuestro carácter no es el de Cristo, nuestros hijos ¿qué van a hacer? Si nuestro carácter no refleja el carácter de Cristo, ¿cómo vamos a atraer a gente a que conozca a Cristo? ¿Me están siguiendo? Amén. El propósito, el objetivo tuyo y mío es llevar fruto, reflejar el carácter del Señor. Mostrar que Cristo es nuestro Dios. Mostrar que Cristo es nuestro Redentor, que nos perdonó. Hermano, ¿a poco tú no estás gozoso porque el Señor te rescató? Cuando yo miré que el Señor desea levantarme, hermanos, wow, yo alabé al Señor. El Señor desea levantarnos, el Señor desea que nosotros reflejemos su carácter. ¿Por qué no seguimos la voz de Dios? Porque no hemos reflejado el carácter de Cristo. Porque no llevamos fruto. Si lleváramos fruto, fruto del bueno, fruto del Señor, nuestras vidas serían muy distintas a las vidas que nosotros llevamos. Nuestros hogares serían diferentes a lo que nuestro hogar es. El carácter de Cristo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. A ver si me le haces. Si le haces, porque se va. Ok. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ante estas cosas no hay ¿qué? No hay ley. El Señor desea que tengamos su carácter y dice algo maravilloso. Dice, ante estas cosas no hay ley. ¿A qué se refiere que no hay ley? ¿A qué se refiere cuando dice no hay ley? Ustedes saben que en este mundo todo se rige bajo la ley. La ley de gravedad, la ley de tráfico. Hablando ya más profundo, ustedes saben que hay una ley en el comer. Es un privilegio el comer. Pero tenemos que tener ¿qué? Una moderación. La palabra de Dios dice en Proverbios, dice, la miel es buena. Pero dice en el Proverbios 25, 14, dice, pero en abundancia, la miel, ¿qué es lo que hace? Hace vomitar. Hace mal. En todo hay una ley. Incluso en nuestro trabajo, en la búsqueda del dinero, hay una ley. ¿Ustedes sabían eso? Miren, vamos a verlo. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Mucha gente dice, hay que buscar riquezas, hay que buscar esto, hay que buscar lo otro, y se trabaja como burro para buscarla. Pero dice la palabra de Dios, dice, el salmista le dijo al Señor en Proverbios capítulo 30, versículos 7 y 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Proverbios capítulo 30, versículo 7 y 9. Dice lo siguiente: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Ni me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Y noten el versículo 5. ¿Por qué? No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre
hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Aún en la búsqueda del dinero hay una ley. Todo hay una ley, pero en esto no hay ley. ¿Por qué? Porque no hay tal cosa que diga, hay una ley que diga que solamente puedes tener un cuarto del amor de Dios. No hay una ley que diga, puedes ser gozoso a medias. ¿Me están entendiendo? El Señor dice, no hay ley ante estas cosas. ¿Por qué? Porque no hay restricción alguna. Sé lleno del amor, sé lleno de gozo, sé lleno de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Ante estas cosas, hermanos, el Señor dice, están en abundancia. Hermano, yo necesito de todo esto. Amén. Y el Señor dice, no tienes fruto, no te preocupes. Yo te levantaré para que tengas amor, gozo, paz, paciencia. Man. Dios es grande. Miren, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que Jesús era lleno de amor. Juan capítulo 13, versículo 1, primera de Juan capítulo 4. Dios es amor. Jesús estaba lleno del amor. Dice, Jesús es gozo. Jesús es paz. Jesús tiene paciencia. Jesús es benigno. Jesús es bondadoso. Jesús es el origen de nuestra fe. Jesús es lleno de mansedumbre. Jesús es temperante. Amén. Y nosotros necesitamos reflejar el carácter de Cristo. Podríamos pasarnos toda la tarde hablando de cada uno de esos aspectos. Pero mi querido hermano, mi propósito no es pasarme tan largo tiempo, pero quiero que en nuestra mente quede bien grabado que Cristo Jesús nos quiere levantar para que llevemos mucho fruto. Amén. Y el fruto del bueno, el fruto lleno de amor, de gozo, de paz, de mansedumbre, de templanza. ¿Y para qué el Señor quiere que tengamos fruto? ¿Para qué quiere el Señor que tengamos nosotros frutos? Miren, vamos a Isaías capítulo 55, versículo 9 y 10. Porque si tenemos el fruto del Señor, ¿y entonces qué? ¿Después qué? ¿Qué hacemos con ese fruto? Isaías capítulo 55, versículo 9 y 10. Isaías 55, versículo 9 y 10. Y prestemos atención. Yo he aprendido algo muy importante. Cuando leemos la palabra de Dios hay que leerla despacio. Para que dejar que el Espíritu Santo nos hable. Las cosas espirituales se entienden ¿qué? Espiritualmente. Muchas ocasiones leemos la palabra de Dios de corrido. Y no prestamos atención a lo que el Señor dice. Noten lo que dice en Isaías 55, versículo 9 y 10. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace, ¿qué cosa? Germinar. Otra palabra de germinar es ¿qué? Lleva fruto. Y produce y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Para qué nosotros germinamos? ¿Para qué llevamos fruto? Dice dos cosas. Para llevar semilla al que siembra. ¿Y cuál es la segunda cosa? ¿Lo leyeron? El versículo 10, la última parte. Dice, y dar semilla al que siembra y pan al que come. Hay dos razones por las cuales el Señor desea que nosotros llevemos fruto. Una es para darle semilla ¿a quién? ¿A quién? Al labrador. ¿Quién es el labrador? Dios. Dios es el labrador.
¿Dios necesita semilla? Pero dice que Él nos hace dar fruto para que tengamos ¿qué? Semilla. ¿Cómo el Señor hace que nosotros seamos una semilla? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice que muchos entregarán su vida y muchos morirán por el Señor. Ustedes recuerdan que la muerte de los mártires era como una semilla que hacía florecer y floreció a tal punto que otros venían y daban su vida por el Señor. Y el evangelio fue predicado a todo el mundo. Amén. El Señor necesita de semillas, pero dice que nosotros somos los que damos ¿qué? El pan a los que comen. Y noten lo que dice el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será preparada en aquello para que la envíe. Cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo, hermanos, no es tu poder, no es tu dinero, no es tu posesión, sino que es la palabra poderosa del Señor Jesús. Amén. Que tocará corazones, aun cuando creemos que es imposible que los toque. Amén. Por eso el Señor desea que nosotros llevemos fruto. Y cuando nosotros llevamos fruto, hay dos textos bien interesantes en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Por qué no nos llevamos nuestras cargas los unos a los otros? Porque seamos sinceros, ¿qué es nuestra primera reacción cuando alguien viene y nos dice algo? Tú no tienes que meterte en mis asuntos, hazte a un lado. ¿No es así? Ese no es tu problema. Pero ¿por qué nosotros no podemos llegar cuando un hermano viene y nos dice, hermano, estoy luchando, estoy abatido? Y a veces no sabemos cómo reaccionar. ¿Por qué? Si notan, ahí nos dice el versículo, ¿por qué? Porque dice que nosotros debemos de ser ¿qué? Espirituales. Si usted viene a mí y me dice, hermano, necesito ayuda, estoy en pecado, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, hermano, si usted viene a mí, yo lo voy a cargar. Pero ¿sabe de dónde lo voy a llevar? A los pies de Cristo Jesús. Porque dice, llevémonos los unos a los otros. Es muy fácil apuntar y criticar y no ayudar. En Judas capítulo 22, 23, nomás hay un capítulo, dice, algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos ¿de qué? Del fuego. ¿Ustedes saben quién fue arrebatado del fuego? ¿Ustedes recuerdan quién fue? Los jóvenes hebreos no, ellos no querían salirse del fuego. Ellos estaban contentos en el fuego porque estaba Cristo allí. Pero ¿saben ustedes que en Génesis capítulo 19, versículo 16, dice que cuando los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra y le dijeron a Lot, Lot, apúrate, tienes que salir? Vamos a leerlo. Génesis capítulo 19, versículo 16. Génesis 19, 16. Y dice, y deteniéndose él, los varones saciaron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijos, según la misericordia de Jehová, para con él,
y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Notaron? ¿A quién sacaron? Los ángeles lo agarraron y le dijeron, vámonos. Y dice que lo sacaron de la destrucción y lo pusieron en la ciudad. Ahora, mi hermano, yo me pregunto, ¿por qué la mujer de Lot se perdió? A veces decimos porque era el amor a las cosas del mundo. Ahora yo voy a agregarle otra cosa. ¿No habrá sido el mal ejemplo de Lot que llevó a la esposa de Lot a perderse? Porque si Lot ya había recibido el mensaje, dice, sal. ¿Qué dice el versículo? Se detuvo. Se detuvo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Lot? ¿Será o no será? ¿Estaba qué? Dudando. Y cuando el esposo, el padre de familia, los hijos miran que duda, ¿qué hacen los hijos? También duda. ¿Qué hace la esposa? Duda. Dice que tuvieron que agarrarlo y yo imagino que lo arrastraron para que saliera de la ciudad. Pero siempre criticamos a la esposa de Lot, ¿verdad? Pero Lot, ¿qué? También no quería. Se detuvo, empezó a dudar. Por eso, mis queridos hermanos, dice, cuando tú mires a un hermano que está en el fuego y que se está luchando y que está sufriendo, hermanos, hay a veces que hay que decirle al Señor, Señor, usa mi mano, mete la mano al fuego y sácalo del fuego. Ay, pero que se va a ofender, pues que se ofenda. Pero hazlo con el amor de Dios. Por él el Señor desea que nosotros tengamos mucho fruto para ayudarnos los unos a los otros. Nota lo que dice esta cita. A ver si me leía. Sostened con ternura y piadoso amor a los desalentados e impotentes. Infundidles, ¿qué cosa? Vuestro valor. Vuestro valor. ¿Notar? Dice, vuestra esperanza, vuestra fuerza. Compeledlos por la bondad a venir a los unos en piedad, discerniendo más a ser salvo a los otros por temor, arrebatándolos del fuego. Judas 22-23. Hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo y llevamos fruto, entonces necesitamos dar a otros nuestro valor, amén, nuestra esperanza, nuestra fuerza. Volviendo a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y vamos a leer nuevamente el versículo del 1 al 3. Del 1 al 2. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo levantará. Ajá. Qué bueno que aprendieron. Porque dice, todo aquel que no lleva fruto y que está en mí, yo lo levantaré. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ustedes notaron cuántos están limpios? Amén. ¿Cuántos? Amén. Todos, los que no llevaban fruto y los que llevan fruto. ¿Lo notaron? Amén. Dice, a través de su palabra, entonces tú que no llevabas fruto, ahora eres levantado y también eres ¿qué? Limpiado por su palabra. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios desea levantarnos. Dios desea limpiarnos. Mis queridos hermanos, permanezcamos en Cristo Jesús. Llevaremos fruto, y nuestros hijos que están afuera, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros nietos o cualquier familia que está fuera de Cristo Jesús, mirarán en nosotros el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y entonces vendrán a los pies de Cristo Jesús. Permaneced en mí, dice el Señor. Entonemos el último himno y exaltemos a nuestro Salvador. Exaltémoslo y glorifiquemos, porque Dios es grande. Grande es en amor y misericordia, tardo para la ira. Exaltemos al Señor. Sea exaltado el Señor, exaltado el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Es igual, para siempre reinará su creación, se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. ¿Cómo exaltamos al Señor? Amén. Con nuestra vida. Y esa vida